Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy traigo algo que prometí que iba a hacer, que es analizar a Dimash y a Plácido Domingo, dos de mis grandes amores, ¿vale? Que hicieron un dúo de Los Pescadores de Perlas, de Bizet. Un dúo clásico. Y nada, tenía muchas ganas de poder analizarlos. Tengo que decir antes de nada que a Plácido Domingo pues he tenido la oportunidad de verlo en directo varias veces, de estar con él, y para mí es una de las personas más grandes y como tenor es mi tenor favorito. Las grabaciones son buenas de Plácido Domingo, pero creo que no le han hecho justicia en cuanto a que él tiene tal voz que la magia que se crea cuando él canta, ahora ya es un poco más mayor, pero sobre todo cuando él estaba bien, que yo tuve la oportunidad todavía de verlo en ese momento, no lo puede captar lo que es el micrófono, ¿no? Las grabaciones. Lo amo de verdad, desde dentro de mi corazón, y amo su forma de haber apoyado a la gente, su amor a la música, su sencillez y sobre todo su humildad. Un grande, pero un grande en humildad en todo. Y Dimash, evidentemente, va en ese camino también porque lleva esos valores. Por lo tanto, el dúo de los dos, tenía muchas ganas de analizarlo, lo prometí y aquí está. Vamos a ello. Bueno, aquí Dimash es la primera vez que lo veo realmente con un micro que sea de ambiente. Habrá hecho seguro más cosas, lo único que yo no lo he visto en todo. Y realmente está como tenor clásico, está haciendo la parte esta y en su colocación se le nota y se le ve la responsabilidad, ¿no?, de estar al lado de quien está en la orquesta totalmente clásica. Y Plácido pues está haciendo la parte de barítono, que como sabemos Plácido no solamente ha sido un tenor maravilloso, sino que es un pianista extraordinario, un director de orquesta también buenísimo, y como tiene la amplitud de voz que tiene, pues ahora mismo puede seguir cantando con 83 años, como más que nada papeles de barítono, que ya se lo dijo cuando se vieron juntos, Dimash y Plácido, y en fin, y sigue viajando y haciendo de todo. Maravilloso. Vamos a seguir oyéndolos. Las voces son maravillosas de los dos y la colocación evidentemente es clásica. Wow. Muy bien, ahí hay una impostación totalmente clásica y él se le ve pues eso, la laringe baja, el hueco vocal, y toda la pronunciación se le está entendiendo perfectamente. Él prepara muy bien las canciones, está cantando en un francés perfecto, una fonética perfecta, y la orquesta suena maravillosa. Lo que es la grabación se ve que es toda de un tirón, es en directo. De categoría. Es un cantante de categoría además. Ahora está en un registro, ya digo, que entiendo que es el con el que él empezó y su base, digamos, de técnica es esta. Y después incorporó todo lo demás. Pero vaya,
muy bien, de verdad. Se escucha muy, muy bien. Quita l'ombre si dresse ad firnur allevats. Suo voile se leve, o vision breve, lavore No lo había querido escuchar. No había querido escuchar hasta que no lo hiciera la reacción y el análisis. Es maravilloso. Me emociona mucho porque Dimash es Dimash, tiene una voz muy bonita, unos sentimientos preciosos, pero es que Plácido es Plácido. Y para mí, no sé, yo creo que Dios le está dando longevidad, ¿no? Vocal, porque, a ver, ya cuando Alfredo Kraus cantaba con 72, 73 años nos parecía, nos parecía extraordinario. Pero es que estamos hablando de 83 años. Y cómo cierra las cuerdas, cómo se le ve. Y aparte yo siempre, lo que Plácido me ha transmitido mucho siempre, es que es un intérprete maravilloso, se interpreta las óperas y tal. Yo me acuerdo de Sansón y Dalila, y es que claro, entraba en el escenario y lo que interpreta lo hace, te transmite ese personaje, vive ese personaje está en él. Y ahora mismo lo siento así también, y me emociona mucho ver estas dos voces, estos dos grandes artistas tan queridos, haciendo un dúo tan bonito. La orquesta maravillosa, de verdad, emocionante. Me alegro mucho de que se hayan juntado y que nos den estos momentos. Gracias, maestros. ¿Os dais cuenta? Aquí es que, claro, ya al ser música clásica y ópera es otro nivel, ¿no? En el sentido de que las armonías y el juego de las dos voces, la afinación de las dos voces es impecable, pero digamos ya no es la música, digamos, más ligera, sino que aquí realmente hay una construcción arquitectónica musical de otro nivel y es maravilloso. Maravilloso, aparte de estos dos grandísimos, claro, tienen un oído perfecto, absoluto, y además lo que es la colocación de las dos voces y la belleza de su voz y de su alma, porque yo creo que en lo lírico, en la ópera, se llega a detectar eso, ¿no? La belleza de las almas cuando se canta. Y claro, estos dos son muy bellos por dentro y eso se transmite. Maravilloso. Vamos a seguir disfrutándolo. Espero no necesitar más pañuelos. También Plácido Domingo
aunque está haciendo aquí el papel de barítono, él está siendo fiel a su voz. Está siendo fiel a su voz. ¿Por qué digo esto? Porque no intenta baritonar su voz, ¿no? Otra persona igual la cubriría más, intentaría sonar más, pues eso, más a barítono, ¿no? Sin embargo, él no. Él está siendo fiel a su voz en la tesitura, en los tonos que tiene que cantar en este momento, que son los que él ahora mismo pues se siente y puede cantar. Y su técnica es tan buena que, claro, 83 años. 83 años. Su vibrato, todo. Muy bueno. Ha mantenido, digamos, la juventud en la voz, ¿eh? El registro ya es diferente porque él también, no ha sido un tenor ligero, nunca. Y lo que es el volumen, pues también, yo la última vez ya que lo sentí no era el de la primera vez que lo sentí al natural, ¿no? Que es donde se ven los voltajes, la presión sonora de un lírico. Ya digo, eso el micrófono no lo puede percibir, lo tienes que ver en directo. O sea, os aconsejo a todos, si tenéis la oportunidad de ver una ópera de un buen cantante o unos buenos cantantes en directo, ir, porque es que hay cosas que no se puede. O sea, lo oyes y dices, wow, ¿cómo tiene que haber sido? Pero cuando estás allí es que te mueres, no sé cómo decirte. Es una facultad de los cuerpos, ¿no?, que pueden hacer eso. Las personas que se han entrenado y valen para eso, hay que verlas en directo, ¿vale? Bueno, no me enrollo. Maravilloso. Plácido Domingo no pierde su timbre de tenor, digamos, aunque esté cantando una pieza de barítono o en voz de barítono. Y eso me parece maravilloso, porque así sigue siendo él reconocible y lo está cantando muy bien. Y en armonía con Dimash, que también tiene un timbre precioso, pues ya está. Una cosa maravillosa. Y Dimash en este caso está siendo también muy purista en el sentido de que está haciendo toda la técnica clásica, no está dejando ninguna nota, digamos, porque, no sé, podría arrimarse al micro y hacer algún timbre o algún color diferente. No, está haciéndolo todo en un color, digamos, clásico, en una técnica clásica, y está siendo purista en ese aspecto. Está siendo, estoy cantando ópera, voy a cantar ópera como se canta la ópera, aunque él tiene muchos recursos vocales, pero en este caso está utilizando todos los recursos y toda la voz, digamos, de ópera, en su impostación, todo, colocación, laringe, todo, perfecto. Y Bizet, lo que es el compositor de Los pescadores de perlas, de Carmen, tal, es un compositor de verdad que es muy, muy bueno. A mí me gusta. De los franceses, quizás las más internacionales, las más mundialmente tal, son las de Bizet, Acordaos de Carmen. A cada personaje le da su color, y a cada imagen. Y en este caso también está haciendo Los pescadores de perlas, aquí el dueto y nos mete en ese ambiente con el arpa, con esto, con lo otro. Eran grandes. Han habido grandísimos compositores de ópera. Os recomiendo escuchar ópera. A Puccini, a Verdi, a Bizet, y después hay algunos por ahí. Bueno, es que Mozart, por supuesto, es otro mundo, pero es diferente, pero es también maravilloso. En fin, todos. Escuchar ópera. Gracias. Tengo que cortar un poquito de vez en cuando porque sabéis que si no podríais verlo. Y aprovecho para respirar, para dar las gracias por haber cantado esto. Muchísimas gracias. Partagiamo
¿Os habéis dado cuenta aquí también? Bueno, primero. Maravilloso. Cuando estaba mirando la experiencia de Plácido, eso se lo habrán hablado. Y Plácido ha mirado para cortar exactamente igual que él. Y después, ahora han cortado con el maestro, evidentemente, con el director. Pero en fin, la experiencia también de Plácido y la experiencia también de Dimas, porque aunque es joven, tiene ya una experiencia tremenda, hacen que esto sea de verdad una maravilla. Vamos a tener aquí un dueto maravilloso en clásico de Dimas y de Plácido, que espero que todavía nos dé mucho más. Espero que nos dé mucho más, porque yo ya, cuando iba a llegar a los 80, Plácido, uy, madre, a ver, ¿cuánto nos dura? Y fíjate, 83 con Serrés, como si nada, maravilloso. ¿Os cuenta Plácido también a los violinistas tal? Ay, qué grandes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno. Espero no haberme enrollado demasiado, pero bueno, es que... Muchas gracias. Muchas gracias, Dimas. Muchas gracias, Plácido. Eso me lo llevo aquí. Nada, espero que os haya gustado. Siento si a lo mejor me he enrollado, me he emocionado demasiado, pero es que no sabía lo que podía pasar, pero quería vivirlo con vosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.